Bien, como decíamos sobre la estructura de la obra, voy a presentarles una primera estructura de un autor que se llama Raymond Brown. Prácticamente lo que hace es identificar los temas que se tratan en cada uno de los capítulos o en distintos capítulos hay un tema común. Entonces, fíjense, en el capítulo 1, del versículo 1 al 3, hay unos autores que hacen una extensión del prólogo de la introducción hasta el versículo 4. Pero Brown, ya en el versículo 4 del capítulo 1, él identifica el tema de la superioridad de Jesús, que va a extenderse hasta el capítulo 4, versículo 13. Esa sería la primera parte según ese tema. Si logran ver allí, de todas maneras vamos a señalarlo aquí con el cursor, esta gran parte del capítulo 1, que va del versículo 1, del capítulo 1 hasta el capítulo 4, el versículo 13, se divide en dos grandes partes, que tratan sobre la temática de la superioridad de Jesús. En la primera parte, capítulo 1, versículo 4 al capítulo 2, versículo 18, Jesús como superior a los ángeles. Y después en el capítulo 3 hasta el capítulo 4, versículo 13, Jesús como superior a Moisés. Después, una gran parte del capítulo 4 hasta el capítulo 7, versículo 28, la superioridad del sacerdocio de Jesús. Después, capítulo 8, del versículo 1 hasta el capítulo 10, hasta el versículo 18, la superioridad del sacrificio de Jesús y de su culto en el tabernáculo. Finalmente, el capítulo 10 hasta el capítulo 12, una gran parte, él identifica dos temas, que es la fe y la perseverancia, y dentro de esos dos capítulos hay varios temas relacionados con eso. Entonces, por ejemplo, una invitación o exhortación a sacarle provecho al ejemplo del sacrificio de Jesús, los ejemplos de fe en el Antiguo Testamento. Esto es un capítulo que se usa muchísimo cuando se habla del tema de la fe. Capítulo 12, el ejemplo del sufrimiento de Jesús y las advertencias contra la desobediencia. Finalmente, los últimos versículos del capítulo 12. Y el último capítulo, él identifica en el capítulo 13 una parte moral y los últimos versículos del capítulo 13, la conclusión, bendición y saludos. Que esto es lo que muchos observan para identificar esta obra como una carta. Pero si se quiere es la única o es el único indicio para hablar de los hebreos como una carta.